Perfecto, ahora sí, muy buenas noches. Hoy estamos a 18 de febrero de 2025. Estamos iniciando con este importante conversatorio. Somos la empresa Smart Focus. Bueno, a través de estos conversatorios, apoyando un poco también a lo que es esta normativa, los postulantes, en esta etapa también de convocatorias. Hoy vamos a ver un tema muy importante. Vamos a ver la ley 2492, Código Tributario Boliviano, y bueno, ciertos cambios que han ido sufriendo en el transcurso de estos años, pero también vamos a tocar un punto muy actual, que es el Decreto Supremo 5327 y sus efectos, para lo cual también nosotros hemos invitado a alguien experto en el área tributaria, alguien que nos apoya bastante en estos temas específicos y especializados. El licenciado Juan Carlos Tuparnés es el invitado para esta noche. Por favor, licenciado, ya lo veo en pantalla. Quisiéramos escucharlo un poco para tener el retorno de lo que es su audio. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Danilo. Muy buenas noches a todos los participantes de este conversatorio. Muchas gracias por participar. Perfecto, se lo escucha bien. Bueno, tal vez si alguien tiene algún otro retorno a través del chat, por favor, vamos a estar recogiendo lo que es sus comentarios. Licenciado, un tema muy importante, muy actual. Bueno, también una normativa que es también muy fundamental en temas tributarios, el nuevo Código Tributario, obviamente. Así que, licenciado, si usted desea, ya para poder dar inicio, estamos en el horario establecido para este conversatorio. Estamos grabando la clase, estamos también apoyando el tema de lo que los participantes se están conectando. Estaré yo atento también internamente para atenderlos a todos ellos. Igualmente, licenciado, le doy el espacio para que usted desarrolle este corto conversatorio que tenemos, obviamente, para esta noche, con este punto que ya hemos tocado, ¿no? Por favor, siga, licenciado, es suyo el conversatorio y estaremos en apoyo para cualquier cosa aquí atrás en el tema técnico y logístico. Muchísimas gracias, Danilo. Bueno, vamos a iniciar esta noche con un pantallazo de la ley 2492. Nuestro nuevo código tributario, que ya no es tan nuevo, está vigente desde el 2003, ¿ya? Y vamos a ver un decreto supremo en qué nos afecta o en qué modifica algunos artículos, ¿ya? Como saben, los decretos supremos no pueden modificar leyes. Así que este decreto supremo hace algunas aclaraciones o algunas modificaciones en algunos decretos supremos que vamos a ver más adelante. Pero como este es un conversatorio inicial donde vamos a ver un pantallazo de la situación, ya, bueno, vamos a iniciar con mi persona. Ya, mi nombre es Juan Carlos Tupa. Yo soy administrador de empresas de la Universidad Gabriel René Moreno. Saludos a todos los participantes a nivel nacional. Ya, tengo un diplomado en política de gestión tributaria de la Escuela de Gestión Pública. Tengo un curso de gerencia tributaria del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias de Panamá. Soy especialista en gestión y procesos tributarios. Tengo experiencia en casos relacionados a exportaciones, devoluciones, liquidaciones, diferentes tipos de procesos contenciosos. He sido jefe del departamento de recaudación, supervisor de servicio al contribuyente, gestor de cobranza del departamento jurídico de impuestos nacionales. He estado ahí más de 10 años. He trabajado en diferentes áreas tributarias de varios municipios del departamento de Santa Cruz. He estado encargado de facturación y cobranzas y encargado de activos fijos y servicios generales en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Actualmente he estado cumpliendo funciones como capacitador en temas tributarios y conferencista en materia tributaria a nivel nacional. Bueno, ya dándoles un pantallazo en mi persona, vamos a iniciar con el conversatorio del día de hoy. ¿Qué objetivo tenemos en este conversatorio? Queremos proporcionar conocimientos y herramientas útiles para diferenciar la tributación de personas y empresas que se dedican a distintas actividades económicas en Bolivia. Y para esto, bueno, tenemos que tener una base, un conocimiento sencillo de cómo es la tributación. Vamos a dar un pantallazo de eso en el curso y del código tributario. Primeramente, ¿qué son los tributos que conocemos? Ya, esto está normado y está reglamentado en la ley 2492, que es el código tributario, en su artículo 9, y en la ley 154. Ahí establece que son obligaciones en dinero que el Estado impone para tener recursos para sus fines. Estos se clasifican a su vez en impuestos, tasas, contribuciones especiales y patentes. ¿Ya? Muchas veces lo utilizamos como sinónimos, impuestos, tributos, pero bueno, acá hemos dado cuenta que los tributos son cuatro tipos. ¿Ya? Vamos a ver sus diferencias. Aquí tenemos eh,
¿Cuál es el concepto del hecho imponible del impuesto, por ejemplo? Ya. El hecho imponible de un impuesto es muy indistinto a de que se reciba algo a cambio. Muchas veces pensamos que al pagar 100 pesos de impuestos, 1000 pesos de impuestos, 100.000 pesos de impuestos, el Estado nos tiene que dar algo. En este caso, los impuestos no. En el caso de las tasas, sí. Las tasas, su hecho imponible es un servicio estatal solicitado o recibido obligatoriamente de manera individual, ¿ya? ¿Cuál es el destino de estos recursos? En el caso de los impuestos, el Estado puede determinar eh, indistintamente si usarlo en salud, en educación, en seguridad, en lo que vea conveniente. Mientras que las tasas sí o sí tienen que ir destinados a costear el mismo servicio, ¿ya? ¿Tenemos algún ejemplo? En el ejemplo de impuestos sobre las utilidades de las empresas y en las tasas, la tasa de aseo urbano. Es decir, todos esos recursos que nos cobran en el aviso de luz, donde dice tasa de aseo urbano, sí o sí tienen que ir orientados al pago de ese servicio. También tenemos otros tributos como las contribuciones especiales y las patentes. El hecho imponible de las contribuciones especiales son beneficios indirectos por la realización de determinadas actividades estatales por única vez. Y en las patentes es el uso de bienes de dominio público o la obtención de autorizaciones para realizar actividades económicas. El destino de esos recursos, en el caso de las patentes, de la misma manera es indistinto, ¿ya? Los gobiernos municipales pueden indistintamente utilizar esos recursos para el pago de sueldos, salarios, materiales de escritorio, pueden ser distintamente, no va orientado a un mismo servicio, pero las contribuciones especiales sí tienen que ir destinados a la misma obra o a esa actividad estatal. Un ejemplo, por ejemplo, un municipio puede decir, vamos a hacer en los estados de este barrio, pero nosotros vamos a poner las losetas y el barrio va a colocar la mano de obra. Esa puede ser una contribución especial, ¿ya? En el caso, tal vez porque no han alcanzado los recursos para enlosetar todo el barrio, ¿ya? En el caso de las patentes, ¿ya? La patente anual que se paga al municipio por tener una actividad económica, que comúnmente lo llamamos licencia de funcionamiento, ¿ya? Pero esa licencia nos obliga a hacer un pago anual, ¿ya? Que vendría a ser la patente. ¿Cómo y cuánto hay que cancelarlo? Ya, a ver, expliquemos una base del tema de los tributos. Existe una obligación tributaria que está reglamentada en el artículo 13, que especifica que los tributos un, constituyen un vínculo de carácter personal, ¿ya? Es decir, si yo debo un impuesto, he sacado un ítem a mi nombre, por decir, ¿ya? Ese impuesto es mío. No es de mi esposa, no es de mi madre, no es de mi padre, es mío, ¿ya? Hecho generador, ¿ya? Es un supuesto jurídico o económico para configurar cada tributo que origina el nacimiento de una obligación tributaria. Vamos a dar un ejemplo de una venta de una casa. Estoy vendiendo un lote, ¿ya? O una casa. En este caso, esa venta, que es el supuesto jurídico, me han pagado esa casa, ¿ya? Ya viene a ser el hecho generador del nacimiento de una obligación tributaria. Base imponible, está en el artículo 42. Establece que es la unidad de medida o valor sobre el cual se aplica la alícuota para determinar el impuesto a pagar. Es decir, en este ejemplo vamos a tomar el valor de la venta, el valor de la casa. ¿Y qué es la alícuota? Está igual en el artículo 42, es el valor fijo porcentual establecido por ley. En este caso, una venta de una casa, un IT, vamos a ponerle el 3%, ¿ya? Este vendría a ser nuestro ejemplo de cómo se calcula, cómo se cancela, cuánto se cancela, qué es lo que originan los tributos. Y eso está reglamentado en la ley 2492, que es la norma madre, es el código tributario para ver cómo se van a calcular los tributos que nos cobran diferentes entidades. Ahora, ¿cuándo se pagan? ¿Ya? La vigencia y plazos están reglamentados en el artículo 3. Dice, las leyes y normas entran en vigencia a partir de su publicación o desde cuando indiquen. Los plazos se cuentan a partir del día siguiente de la notificación. En el caso hay plazos anuales que son año calendario, por ejemplo, los plazos de prescripción, mensuales que son de fecha a fecha, de un 1 de mayo a un 1 de junio, por decir.
En días, hasta 10 se consideran días hábiles y más de 10 cuando hay un plazo como 20 días de los autos iniciales de sumario contravencional, se consideran días calendario. Si en algún documento tributario nos notifican, usted tiene 5 días para presentar tales documentos, tiene 3 días para esto, son días hábiles. Ya tenemos los medios de notificación, ya tenemos 8 formas de notificación desde medios electrónicos. Lo vamos a ver más adelante ya la modificación que se está incluyendo. Este era con la anterior normativa. Vamos a ver más adelante cómo estaría eh, ya orientado. Ya desde el 2016, por ejemplo, ya están los medios electrónicos, ya aún se consideran como si fueran personales esos medios electrónicos que ya están vigentes. Es decir, nos pueden notificar deudas de manera electrónica en nuestra oficina virtual y de esa manera ya dar por entendido que hemos sido notificados con el cobro correspondiente. ¿Dónde? ¿Dónde se aplican los tributos, los impuestos, tasas, patentes? El ámbito de aplicación que establece la ley 2492 establece primeramente principios, instituciones, normas y procedimientos que van a regular nuestro sistema tributario y se van a aplicar de manera nacional, departamental, municipal, universitario y con la ley 154 se origina el indígena originario campesino, ¿ya? Es decir, también se pueden aplicar los tributos de esa manera. En el ámbito espacial del espacio físico, se aplican nuestros tributos en todo el territorio boliviano y en el extranjero donde se tenga potestad aduanera en virtud de convenios internacionales. Las competencias, por ejemplo, que establece la ley 154 a través de su artículo 4, nos establece que las competencias del nivel central del Estado no van a poder ser delegadas. Las competencias de gobiernos departamentales sí podrían ser delegadas. Gobiernos municipales sí pueden delegar y las autonomías originarias campesinas son las que pueden sumar esas competencias. ¿Quiénes nos pueden cobrar? Sujeto activo está establecido en el artículo 21 de la ley 2492 y en el artículo 3 del decreto supremo 27310. El decreto supremo 27310 es el que reglamenta muchos artículos de la ley 2492 que deben ser considerados. Bueno, en el Estado que es sujeto activo, aquí tenemos un ejemplo, tenemos a impuestos nacionales, tenemos a la aduana nacional. Nivel departamental tenemos al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y a nivel municipal al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Aquí tenemos varios sujetos activos. Cada municipio en sí es un sujeto activo. El Estado como sujeto activo tiene facultades de recaudación, control y verificación, valoración, inspección previa y fiscalización, liquidación y determinación y ejecución. Esas facultades son delegadas por las administraciones tributarias nacionales, departamentales y municipales. ¿Quiénes son los que pagan? Los sujetos pasivos. Tenemos que tener una importancia y consideración que existen justamente sujetos pasivos que se cargan del pago de estos impuestos que están establecidos en el artículo 22 a 36. ¿Ya? Vamos a tomar, por ejemplo, una venta de un televisor. El que vendió es nuestro contribuyente, ¿ya? Él es el sujeto pasivo frente a la ley para el pago de esos impuestos, ¿ya? La norma también establece personas sustitutas, ¿ya? Son aquellas que la ley dice que debe cumplir con las obligaciones de ese contribuyente. Por ejemplo, una persona que compró sin factura, una empresa que está registrada con su respectivo NID, ha hecho una compra sin factura, va a ser el agente de retención en calidad de sustituto y va a retener ese impuesto. Es decir, si la tele valía 1.000 pesos y la compró sin factura, bueno, tiene que retenerle los impuestos correspondientes, que ya vamos a ver más adelante. ¿Ya? También la normativa establece agentes de percepción, como por ejemplo, yo compro un boleto de viaje a Francia, ¿ya? Y la aerolínea que me está vendiendo el pasaje en avión me va a cobrar el impuesto a las salidas al exterior.
como agente de percepción. Me lo cobra a mí y ellos después van, como sustituto, van a depositar ese impuesto en las arcas del Estado. El socio que vendió, del que vendió, ya, tenemos un socio del vendedor de las teles justamente que vendría a ser un deudor solidario con sus respectivos límites en su momento, ¿ya? El gerente es un tercero responsable, es decir, aquella persona que tenía la obligación de hacer el pago del impuesto correspondiente, que hacía la declaración jurada correspondiente, que hacían los cálculos, a él se lo denomina tercero responsable también, ¿ya? Y bueno, ya ocurre algún momento cuando hay un dolo, una mala intención. Aquí hay una administradora que ha ocultado los impuestos con intención, es decir, sabía que se vendió tanto, se facturó tanto, ¿ya? Pero ocultó esa información. Aquí la normativa la nombra como responsable subsidiaria porque lo ha hecho de mala fe, con dolo, con mala intención. Con intención ha ocultado los montos a cancelar de los impuestos correspondientes, ¿ya? Tenemos diferentes tipos de contribuyentes, tenemos a las personas naturales, aquellas personas que son ciudadanos, que tienen su nombre y apellido, que es titular de derechos y obligaciones. Tenemos personas jurídicas que están formadas por la asociación de varias personas naturales en un organismo o sociedad, lo que es identificada con una razón social mediante instrumento público. ¿Y a quién se considera contribuyente? Persona natural o jurídica, empresa unipersonal o sucesión indivisa que realiza alguna actividad económica que de acuerdo a la ley constituye hecho generador de algún tributo y está obligado al pago de impuestos y al cumplimiento de los deberes formales. Vamos a utilizar algunos términos básicos como glosario, ¿ya? El NIT es el número de identificación tributaria que identifica una persona, empresa, sociedad u organización que efectúa una actividad grabada por alguno de los impuestos que tenemos. Declaración jurada es una presentación de información en formulario, medio magnético, entidades financieras o en la administración tributaria asociado al pago de un impuesto o cumplimiento de obligación formal. Se presenta en la forma y lugares establecidos por leyes y reglamentos. Existe algo llamado UFB, que para los que no son conocidos es un índice referencial que muestra la evolución diaria de los precios y se calcula sobre la base del índice de precios al consumidor IPC que publica el INE. ¿Ya? Esa UFB, en base a esa variación, justamente se hacen los cálculos de los tributos. Pero ¿por qué tenemos que pagar impuestos? ¿De dónde origina que nos notifiquen, que nos estén cobrando, que tengamos que realizar cancelaciones? Bueno, existe la Constitución Política del Estado como fuente del derecho tributario base. Después de ello tenemos a los convenios internacionales. De ahí ya tenemos al Código Tributario, Ley 2492. Después existen leyes nacionales, municipales y departamentales que tienen que estar de acuerdo a los ya mencionados. Existen decretos supremos reglamentarios de esas leyes. Tenemos resoluciones ministeriales que van a reglamentar también y normar el cómo nos cobran, se tienen que realizar los pagos, ¿ya? Y otras disposiciones de carácter administrativo, que ahí ya tenemos resoluciones normativas directorio y otras más. Eh, Cuando existan vacíos en todas estas normas que hemos mencionado, recién se podrán aplicar principios del derecho tributario y otras ramas del derecho, puede ser civil, administrativo o penal. Por ejemplo, en los remates hay muchos vacíos legales, igual hay su norma de remate, pero donde están los vacíos ya se aplican normas del derecho civil. Tenemos la frase también célebre, muy común cuando se dice, señor, no quiero pagar impuestos. O el tradicional, rebajame caserito, ¿por qué tengo que pagar esto? Yo quiero pagar la mitad, quiero pagar 10 pesos, quiero pagar 100 pesos, ¿ya? Yo le explico mucho a la gente que justamente solo la ley puede hacerlo. Solo la ley puede crear, modificar o eliminar el tributo. Definir el por qué cobra, hecho generador, cómo cobra, base imponible, cuánto cobra, alícuota y los límites máximos y mínimos, a quiénes va a cobrar, es decir, los sujetos pasivos de ese impuesto. Solo la ley puede
definir qué hechos no pagan, es decir, exclusiones. No, no, es que yo vendí el carro, pero el carro era muy pequeño. ¿Quiénes no pagan? Excepciones o reducciones. Ah, pucha, no, es que yo no quiero pagar. Condóneme. Solo tiene que salir una ley para que se hagan esos perdonazos, comúnmente llamamos. ¿A quiénes se perdonan? Condonaciones. ¿A quiénes se cobra? ¿Quiénes cobran, perdón? ¿Quiénes llevan los procedimientos jurisdiccionales? ¿Ya? Solo la ley puede nombrar faltas y su castigo, tipificar ilícitos y establecer las sanciones. ¿Ya? Es por eso que en sí, cuando dicen a alguien, no, y es que yo quiero pagar la mitad, tiene que salir una ley que diga que usted puede pagar la mitad. Ah, es que yo quiero pagar mi impuesto, pero no quiero pagarlo con intereses o con sanciones. ¿O por qué me cobran sanciones? Tiene que salir una ley que diga que no se van a cobrar sanciones o intereses por esto o en general. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver qué más tenemos en el curso de hoy día. Es importante que conozcamos las facultades de cualquier administración tributaria, sea impuestos nacionales, aduana nacional, los gobiernos departamentales y municipales, por ejemplo. Tienen facultades de control y verificación. Pueden determinar el tributo, pueden recaudar, tienen facultades de cálculo de la deuda, ejecución de medidas precautorias, ejecución tributaria, pueden conceder prórrogas y facilidades de pago, pueden sancionar contravenciones. Pueden designar sustitutos y responsables subsidiarios y el monto a partir del cual se respaldan transacciones de documentos bancarios, prevenir ilícitos tributarios dentro de su competencia. Asimismo, la aduana nacional puede controlar el paso de mercancías por las fronteras, intervenir en el tráfico internacional y administrar los regímenes y operaciones aduaneras. Pero también los contribuyentes tienen derecho, los sujetos pasivos tienen derecho. Está establecido en el artículo 68 y las obligaciones en el artículo 69. Tenemos el derecho a ser asistidos e informados, a que la administración cumpla con sus plazos, a certificaciones y copias de mis declaraciones, a la confidencialidad de mis datos. Si yo vendo 1000, vendo 100.000, vendo 1.000.000, nadie tiene por qué saber cuánto yo vendo. Tengo ese derecho a la confidencialidad. A ser tratado con respeto y amabilidad, al debido proceso. Esa palabra es muy importante para los que no sean del área legal. Los que son del área legal ya lo conocen. Y a conocer el estado de mis trámites, aportar pruebas, a ser informable al alcance de la fiscalización, del inicio y del fin de la misma, a la acción de repetición, que es la devolución positiva, a la presunción de inocencia y de un proceso legal. ¿Qué obligaciones también tengo? Porque tengo obligaciones como contribuyente. Determinar, declarar y pagar mi impuesto. Inscribirme, fijar un domicilio para los actuados, respaldar mis actividades mediante registros, demostrar mis créditos impositivos, facilitar la tarea del control, facilitar el acceso a la información, conservar libros de contabilidad y registro, utilizar programas informáticos, constituir garantías y cumplir con todas las obligaciones que me manden las normas. Ya hemos visto un pantallazo de la ley 2492. Nos vamos a ingresar un poquito con una orientación base para que conozcamos los impuestos que tiene nuestro sistema tributario boliviano. ¿Ya? Tenemos el impuesto directo a los hidrocarburos, que es el IDH, que es un impuesto que se grava por producto. Tenemos un impuesto especial directo a los hidrocarburos. Tenemos el impuesto a las transacciones financieras. Tenemos el impuesto al juego, que puede ser del 30 al 10%, ¿ya? Teníamos un impuesto que ya no existe, que es el impuesto a la venta de moneda extranjera. Tenemos el impuesto a la participación del juego, que es el 15%. Tenemos el impuesto al consumo específico, que miren, acá lo ve tanto, lo cobra la aduana nacional como impuestos nacionales. Es el ICE, que es por cada tipo de producto. Hay un producto que estás importando, ese lo está grabando. Puede ser diferente tanto para vino, cerveza y otros. ¿Ya? Este, también tenemos, a ver, entre otros impuestos no muy conocidos, tenemos al régimen complementario al IVA, tenemos impuesto a las grandes fortunas, tenemos impuesto a la propiedad de bienes, que es un impuesto municipal,
tenemos impuestos a municipales a las transferencias, tenemos transmisión gratuita de bienes, que es un impuesto departamental, tenemos el gravamen arancelario, que lo ve la aduana nacional, tenemos el impuesto a la salida al exterior, que aquí ya está actualizado, 393 bolivianos. Si yo voy a viajar a Francia, España, voy a salir al exterior, tengo que pagar ese impuesto que me lo cobran junto con el pasaje. Ahora, entre los impuestos más comunes, ya, vamos a tener al impuesto a la utilidad de empresa, que es uno de los temas que vamos a ver el día de hoy, ya, que es el 25%. Tenemos al impuesto a las transacciones, que es el 3%, que van relacionados a este decreto supremo que estábamos trabajando, y al impuesto al valor agregado, que es el 13%. Estos son los impuestos más conocidos y más importantes. Ya, estos impuestos están establecidos, no, ya va mucho tiempo, desde la ley 843, ya, y sus respectivas modificaciones 291, 3446, 60, 154, 1154, 1357, que justamente han modificado o creado estos impuestos. Analicemos los tipos de contribuyentes que se orientan para que podamos conocerlos, ¿ya? Tenemos contribuyentes o personas que no tienen actividad económica, perdón, niños y jubilados que estarían fuera del alcance, ¿ya? Tenemos personas que tienen actividad económica, ¿ya? Todos ellos se encontrarían en el régimen general de tributación, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de una farmacia, ¿ya? Y tenemos también a los asalariados. Ahora, existen regímenes especiales como el régimen simplificado, el sistema tributario integrado, que es para transportistas, el simplificado que es para comerciantes minoristas, vivanderos y artesanos, el régimen agropecuario unificado, que es para agricultores y pecuarios, ¿ya? Y tenemos personas que no estarían alcanzadas por el régimen simplificado, que tienen un capital menor a 12.000 bolivianos, que son de esas actividades, ¿ya? A los agricultores que tienen menores a 50 hectáreas o ganaderos que tienen menores a 500, que no estarían excluidos del régimen agropecuario unificado. Y, por ejemplo, en el caso de los asalariados, aquellas personas que ganan menos de 4 salarios mínimos nacionales y aportes de ley, justamente no estarían obligados a presentar facturas, a solicitar facturas, porque el impuesto no los va a alcanzar. Vámonos al impuesto que más nos interesa el día de hoy, que es el impuesto sobre las utilidades de las empresas, ¿ya? IUE. Este impuesto, su alícuota es el 25% de la utilidad neta. Grava las utilidades de los estados financieros al cierre de la gestión anual de las empresas públicas o privadas, unipersonales o jurídicas. En este impuesto utiliza algo que se llama el principio de fuente. Son utilidades de fuente boliviana aquellas que provienen de bienes situados, colocados, utilizados económicamente en la República, de la realización en el territorio nacional de cualquier acto o actividad susceptible de producir utilidades, o de hechos ocurridos dentro del límite de la misma. Se presentan estos formularios, el formulario 500, que es el más conocido, para empresas unipersonales o jurídicas que realizan estado financiero y se envían por internet a través del formulario 605 versión 5. El plazo de este impuesto es anual, de acuerdo al cierre fiscal son 120 días. El cierre fiscal más conocido es el 31 de diciembre y 120 días vendría a ser este 30 de abril que viene, ¿ya? Hay otros cierres de acuerdo al tipo de actividad económica que realiza la empresa. Por ejemplo, constructoras son en el mes de marzo. Tenemos igual empresas agroindustriales. Tenemos empresas mineras que cierran en diferentes fechas, ¿ya? Tenemos en junio y tenemos en septiembre, ¿ya? Formulario 570 es para retenciones. Se debe retener el 12,5% del total de la operación en caso de que no le emitan una factura. Y mi empresa ha comprado arreglos florales, no están registrados con NIT, no nos han emitido factura, ¿ya? Hemos tenido que retener el 2,5% para hacer el emposamiento al fisco, ¿ya? Ese impuesto sí se paga mensual de acuerdo a la terminación del NIT.
El formulario 520 vendría a ser para entidades sin fines de lucro que tramitan esta exención del IUE y realizan ya no estados financieros, pero es algo parecido que se llama memoria anual. Y su plazo es anual, el 29 o 30 de abril, dependiendo si febrero es bisiesto o no. También tenemos a los profesionales independientes u oficio, ¿ya? Que son personas que se dedican a una profesión u oficio. Vamos a ver un ejemplito. Estos eran, justamente presentaban antes de esta manera y nos va a orientar para el formulario correspondiente, ¿ya? Eh, Antes justamente estas personas, vamos a ponerlo acá. Este es su ejemplo de un llenado de un formulario de que antes hacían estas actividades, ¿ya? El doctor Matalozano, esperen un ratito, acabó pagando 63 bolivianos de IUE, ¿ya? Estos 63 bolivianos de impuesto a utilidades de empresa, ahora sí vamos a entrar a lo que nos interesa, ¿ya? Que puede ser igual de una presentación de un estado financiero, ¿ya? De este IUE que ha pagado, que eran 63 bolivianos, eh, en el doctor Mata Lozano, en el IT de mayo, porque él lo pagó en abril, ha determinado un impuesto de 50 bolivianos. Menos el IUE pagado de 63 bolivianos, le queda un saldo todavía para compensar de 13 bolivianos para el siguiente periodo de la declaración jurada del impuesto a las transacciones. Este es un ejemplo de compensación de IUE, ¿ya? Vamos a ver el detalle de esta transacción el día de hoy, que esto es lo que nos afecta. Aquí es donde queremos centrarnos. Por favor, siéntense en libertad de escribir, hacer alguna pregunta, levantar la mano, y ya vamos a entrar directamente al tema que más nos interesa. Antes la compensación eh, de este decreto supremo trabajaba de esta manera, antes de esta modificación. La compensación sobre impuesto a utilidades de empresa, el impuesto efectivamente pagado es válido como pago a cuenta del impuesto a las transacciones desde el periodo siguiente a su pago hasta el vencimiento del siguiente pago que ocurra primero. Ejemplo, el IUS lo paga en abril 2024, así era el año pasado, corresponde a la gestión de diciembre 2023 y se puede utilizar para compensar el IT de mayo 2024 y sirve para el IT hasta abril 2025 o siguiente pago, lo que ocurra primero. Aquí tenemos una gráfica, el cierre de gestión es diciembre 2023, se ha pagado el impuesto en abril y se puede compensar desde mayo ese impuesto pagado que como pueden ver en la gráfica que tenemos acá, puede ser que no alcance a pagar. Puede ser que se termine de pagar aquí, que se acabe de esa compensación en un mes de junio, julio. Puede ser que todavía pase el año, ¿ya? Y nos alcance hasta cabalito, hasta abril. O puede ser que nos sobre, miren, y hay todo un excedente que al final nunca se utilizó, ¿ya? Pero así estaba contemplada la norma. Por último, la persona podía pagar en el mes de junio, en el mes de julio, en el mes de agosto, y a partir de ahí ya podía comenzar a compensar el impuesto a las transacciones. Teníamos un ejemplo de cómo se hacía el año pasado, justamente antes de esta vigencia era así, ¿ya? El cierre fiscal de diciembre de 2023 tenía una fecha de vencimiento que era el 29 de abril del 2024. Su fecha de pago de efectivo puede haber sido en enero, se podía compensar desde febrero y su mes tope era abril 2025. Si él pagó en el mes de abril, si él pagó en el mes de abril 2024, podía compensar desde mayo 2024 y podía utilizarlo hasta abril de este año. Si él pagó en junio, recién a partir de julio podía compensarlo, igual seguía el mismo tope. Si él pagaba en noviembre, porque no tenía flujo, porque no le alcanzaban los fondos, tal vez estuvo haciendo algunos pagos parciales, y recién desde diciembre podía compensarlo, pero igual solo servía hasta abril. Pero actualmente con la vigencia del Decreto Supremo 5327, esta compensación tiene que trabajarse de esta manera, ¿ya? En diciembre de 2024
Digamos que estamos pagando en abril, se puede utilizar desde mayo. Igual puede ser que se acabe antes, ese impuesto cancelado, ¿ya? Puede ser que nos dure hasta abril 2026 o puede ser que nos sobre. Pero sí o sí, para poder compensarlo en esta condición, sí o sí se tiene que cancelar en este rango de tiempo. Antes de la fecha de vencimiento, sí o sí se tiene que cancelar. Si se cancela de manera posterior, ya no nos va a servir. Si se cancela aquí, ya no es posible la compensación. A ver, veámoslo con un detallecito así. ¿Ya? Cierre fiscal, 31 de diciembre del 2024. Fecha de vencimiento, 30 de abril de este año. Si ya lo declaró y lo pagó en enero, ya desde febrero tranquilamente está compensando su impuesto. ¿Y cuál es su mes tope? Abril 2026. Si está esperando el último mes para cancelarlo, lo cancela en abril, va a poder compensar desde mayo 2025 y sigue, va a poder compensar hasta abril 2026 sin ningún problema. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué pasa cuando ya este contribuyente no tuvo plata hasta el mes de abril, no pudo conseguir su flujo de efectivo, no le dio y pospuso el pago para junio? Ya no va a poder compensar ese impuesto a las transacciones. El señor no tuvo fondos, no tuvo plata, recién lo cancela en noviembre de 2025, tal vez con alguna notificación, tal vez con ejecución de cobro, tal vez ya con sanciones, pero tampoco va a poder compensar ese IUE al impuesto a las transacciones. Como ven, ya no es posible. Ahora, ¿por qué no es posible? Veámoslo. Ya, antesito de eso, por ejemplo, muchos me decían, pero ¿y si tuviera todavía un saldo antes de la declaración jurada? ¿Ya? El artículo 77 de la ley 843 justamente establece que en caso de producirse un nuevo vencimiento, la presentación de la declaración jurada quedase un saldo sin compensar correspondiente a la gestión anual anterior, esta se consolida a favor del fijo. Es por eso que aunque tengamos saldo ya no lo vamos a poder utilizar porque ya hay una nueva fecha de vencimiento. ¿Qué es lo que dice el Decreto Supremo 5327 que nos interesa acá? Que este es el interés sobre todo del origen de esta capacitación, de este conversatorio. La disposición adicional segunda de este Decreto Supremo dice, se modifica en el parágrafo sexto del artículo 7 del Decreto Supremo 21532 la frase hubieran pagado efectivamente dicho impuesto por hubieran pagado efectivamente dicho impuesto hasta la fecha de vencimiento. Antes decía, solamente los sujetos pasivos que hubieran pagado efectivamente dicho impuesto podrán compensar, podrán deducir el mismo como pago a cuenta del IT, que deben declarar mensualmente en el formulario oficial sobre el total de ingresos percibidos durante el periodo fiscal respectivo. Eso era lo que decía antes. Ahora justamente cambiaron esas letritas que la hemos puesto en blanco. Solamente los sujetos pasivos del IUE que hubieran pagado efectivamente dicho impuesto hasta la fecha de su vencimiento podrán deducir el mismo como pago a cuenta del IT que deben declarar mensualmente en el formulario oficial sobre el total de los ingresos percibidos durante el periodo fiscal respectivo. Eso es el artículo, esta modificación es la que justamente ha provocado ese cambio en la compensación del impuesto a la utilidad de empresa que obliga y justamente a cancelarlo para poder compensarlo antes de la fecha de vencimiento. Licenciado, perdón, una consultita. Bueno, como comentario me mandan aquí en WhatsApp. eh, Eso quiere decir que eh, el tiempo es más corto para poder pagar el impuesto a las utilidades de las empresas de esta gestión anterior, es decir, dentro del plazo o también se puede después, es lo que me comentan, ya el tema de lo que es, creo que está queriendo aclarar el tema entre cuándo se puede pagar y la otra parte, creo, de la pregunta sería
cuándo voy a compensar o si me sirve para compensar. Quizás he tratado de extraer la consulta directamente, ¿no? Porque, bueno, estamos ahorita viendo el decreto supremo, es muy importante también, ¿no? Cada uno tiene sus plazos, pero eso sería más o menos el comentario que me mandaron, por favor. El formulario 500 del impuesto a la utilidad de empresa, en sí, su plazo anual no fue modificado. El plazo anual era y sigue siendo de 120 días. Esa era la fecha de vencimiento y sigue siendo, perdón, y sigue siendo un plazo de 120 días del cierre fiscal. El cierre fiscal era diciembre, a veces el estado financiero no lo hacemos en enero, lo hacemos en febrero, a veces lo atrasamos a marzo, por último, el típico boliviano lo hacemos el último día, la última hora, finalizando abril, buscamos un contador para que nos haga el estado financiero o lo presionamos a nuestro contador, le hacemos su pago correspondiente para que nos haga nuestro estado financiero, ¿ya? Y lo presente debidamente, ¿ya? En sí, el plazo eran 100 días para la presentación y pago. No, muchas veces decían, no, es que eso era la presentación, no, la norma dice presentación y pago, ¿ya? Es decir, tenemos todo enero para pagar, todo febrero para pagar, todo marzo para pagar, todo abril para pagar. Lo que nos modificó este decreto supremo no era el pago, lo que nos modificó fue la capacidad de compensación, que ahora es así, ¿ya? ¿Puedo pagar en enero? Sí. Este cuadrito a mí me ayuda para ejemplificarlo. Sí, lo pagué en enero. ¿Desde cuándo puedo compensar? Desde febrero. ¿Cuál es mi mes tope de acuerdo al monto que saca? Hasta abril del próximo año puedo seguir compensando. He pagado 1.000 bolivianos de IUE y mis ítems son de 100, 100, 100, 100. Bueno, voy descontando desde febrero 100, marzo 100, abril 100, mayo 100 y así voy disminuyendo hasta que se acaba. Y así no pago IT hasta que se acaba lo que compensé o lo que tenía para compensar de IUE. Ahora, lo estoy pagando en el último mes, abril 2025. Puedo compensar con el IT de mayo. Si yo ya no tenía saldo de IUE, seguramente he pagado el IT de abril, he pagado el IT de marzo, he pagado el IT de febrero, el IT de enero. Y recién estoy atrasando mi pago del IUE a abril, ya a la fecha tope del vencimiento. ¿Puedo compensar? Sí, desde mayo 2025 hasta abril 2026. Pero si no hago la cancelación hasta la fecha de vencimiento, que es este 30 de abril, ya, este, si ya lo pago en mayo, en junio, aunque lo pague el primero, el 2 de mayo, ya, el 3 de mayo, ya no, la normativa de compensación que está en este decreto supremo, esta modificación, ya no me va a permitir compensar, ya no es posible, porque me habla de que sí o sí tenía que haberlo cancelado hasta esta fecha de acá, hasta el 30 de abril del 2025. Lo mismo si pago en noviembre, en diciembre, ya no voy a poder compensar, ya no es posible ya compensar ese IUA y tomarlo como pago a cuenta del impuesto a las transacciones, lamentablemente. Esa sería la respuesta, Waldo. Perfecto, licenciado, lo que estoy viendo es de que, bueno, haciendo un análisis, obliga obviamente a la liquidez un poco, ¿no? De la empresa o de los contribuyentes, ¿no? Que obviamente, como decía, no se ha modificado el tema del plazo y pago, pero sí el pagarlo fuera de ese plazo permite no aprovechar obviamente una compensación, ¿no? Porque este tendría que tener los recursos para poder pagarlo efectivamente dentro del plazo, ¿no? Entonces nos permitiría, obviamente, el tema de lo que es varias empresas, tendrían que hacer las gestiones necesarias para tener esos recursos para pagarlo, ¿no? Y poder, de esta manera, beneficiarse en realidad, porque la compensación es un beneficio por pagar el impuesto a las utilidades de las empresas, porque llegamos a compensar otro impuesto, que en este caso es el impuesto a las transacciones. Sería por ahí, ¿no, licenciado, el tema de un poquito el análisis que nos permitiría ver de que tendríamos que tener los recursos para poder pagarlo, ¿no? Correcto, esta era una de las modificaciones más importantes del Decreto Supremo 5327, pero no es la única, por si acaso, Danilo.
Tenemos una que tenemos que considerar, ¿ya? Esta modificación, vamos a ver si sale alguna reglamentación, todavía no ha salido nada. Establece acá en su disposición adicional primera el Decreto Supremo 5327 que de conformidad al artículo 83 bis de la Ley 2492, ya, todo acto que emita la Administración Tributaria podrá ser notificado en la forma dispuesta del artículo 12 del Decreto Supremo 27310, modificado por el Decreto Supremo 2993. Eh, bueno, en sí no hace una modificación al 27310, pero sí nos hace una aclaración. Todo acto que emita la Administración Tributaria podrá ser notificado. En sí, lo que se puso en el artículo 12 era la notificación electrónica, que decía, para los efectos dispuestos del artículo 83 bis, la vista de cargo, auto inicial, sumar, resolución determinativa, resolución sancionatoria, proveído de inicio de ejecución tributaria y cualquier resolución definitiva podrán ser notificados por correo electrónico u otros medios electrónicos por la administración tributaria, ¿ya? Así que se cerraba un poquito la aclaración y que quedaba justamente en alguna duda qué significaba cualquier resolución definitiva. Así que viendo esta modificación, esta incorporación con el Decreto Supremo 5327, tal vez da la facilidad para que Impuestos Nacionales le notifique los autos de conclusión de manera digital para que pueda emitirlo y notificarlo a través de su buzón tributario, cosa que hasta la fecha uno tenía que ir a recoger de manera física a una administración tributaria. ¿Por qué? Porque justamente en este artículo 12 no decía autoconclusión, ¿ya? Es por eso que queda a ver si se va a reglamentar esta modificación. Perdón, creo que había alguna consulta. No, no, adelante, licenciado, adelante, por favor. Ajá. Para que conozcamos un poquito, este era el artículo 83 bis de la ley 2492. Notificación por medios electrónicos. Para los casos en que el contribuyente o tercero responsable señale un correo electrónico o ésta le sea asignado por la administración tributaria, la vista de cargo, auto inicial de sumario, resolución determinativa, resolución sancionatoria, resoluciones definitivas y cualquier otra actuación de la administración tributaria podrá ser notificada. Es decir, la ley ya lo permitía, solamente que el reglamento no mencionó cualquier otra actuación, pero en sí la ley lo permitía y eso nos hace esa aclaración el Decreto Supremo 5327, que nos pueden notificar por la oficina virtual cualquier documento de la administración tributaria. Y eso nos va a facilitar en tiempos, recursos, igual por parte de la administración tributaria, ya que, por ejemplo, ese auto de conclusión que ahora lo vamos a poder tener de manera digital, con valor legal, va a ser muy útil porque antes sí o sí tenías que guardar ese documento en tu caja fuerte, en algún lugar donde no se pierda, porque era el respaldo de que tu trámite había concluido, que tu deuda se había cancelado, de que esa notificación que te habían hecho en papel se estaba cerrando con otro papel. Aquí ya vamos a poder tener un medio digital que sí nos permita que nos notifiquen, por ejemplo, cierres de documentos, viéndole el lado positivo, ¿ya? Esa vendría a ser una de las modificaciones también o incorporaciones con la 5327, que yo lo veo más como una aclaración. También hace una modificación en el tema del IVA, ¿ya? He puesto con amarillito en sí las partes que modifica. ¿Ya? Este párrafo ya existía justamente, era en el artículo 4 en el Decreto Supremo 5327. Todo lo que está con blanco se mantuvo, que tenía que ver con empresas constructoras, que, bueno, tenían que ir facturando conforme el avance de obra. Y lo que modifican en las partes amarillas dice, en los contratos con obras públicas, cuando éstas se paguen por cada certificado de avance de obra o en forma total o parcial, se emitirá la factura, nota fiscal o documento equivalente en el momento de la percepción del pago en efectivo o mediante títulos valores negociables. Es decir, el Estado seguramente pagará en efectivo o mediante títulos valores y nos aclara que se tiene que emitir su respectiva factura. Y antes pues mencionaba cuando se pague mediante títulos valores negociables, ahí mencionaba que se emitiría la factura en el momento que se
efectivicen dichos títulos, es decir, que se vuelvan efectivos. Y ahí recién nacía la obligación de emitir la factura, ¿ya? Eso sería con respecto a la modificación del IVA. Tenemos una pequeña incorporación con el tema del ISAE, que menciona una incorporación en el artículo 5 del Decreto Supremo 22.556. El impuesto se pagará aplicando el importe vigente al momento de la compra del boleto o billete aéreo. El impuesto pagado en su integridad no estará sujeto a la actualización cuando el hecho generador se perfeccione en otra gestión fiscal. Es decir, yo compraba mi boleto a España en diciembre, cuando estaba vigente el monto anterior, ya, pero mi pasaje de avión o el momento que yo iba a viajar era en febrero o en enero, donde ya está vigente otra alícuota del ISAE, que ahorita es 393. Entonces, esta incorporación al decreto supremo ya nos explica que como ya al momento de comprar el pasaje aéreo ya me están emitiendo esa factura de que es el boleto aéreo, ¿ya? Ahí me van a cobrar el ISAE y no se necesita actualizar por más que yo voy a viajar en otra gestión donde el impuesto normalmente va a aumentar, en este caso aumentó. Eso vendría a ser. Bueno, esto es el impuesto a las transacciones y que aquel alcance además, pero ya no es el alcance del Decreto Supremo 5327. No sé si tuvieran alguna consulta hasta ahí, podemos pasar algunos temas del tema de la deuda tributaria, que igual está establecido en el Código de la Ley 2492, el qué pasa si yo no pago, ¿ya? Está en el artículo 47 del decreto de la ley 2492, que si uno no paga los impuestos, bueno, le genera se tiene que hacer una actualización, que eso es un mantenimiento de valor que está en función a la UFB que vimos al inicio, y también se le tiene que sumar una tasa de interés que está al 4, 6 y 10%. No sé si hubieran más consultas, Waldo, o del público, pueden escribir al chat o si no levantan la mano o toman voz, no hay ningún problema. La idea es percibir las dudas que tuvieran respecto a lo que ya hemos visto o algo más que tal vez no hemos tocado del tema de la ley 2492. Eh, por el momento no, licenciado, por favor, adelante con el material. Estamos, recordar a los participantes, estamos dando un breve repaso a todo lo que fue el curso de la ley 2492 que hemos tenido, obviamente, anterior versión. Y bueno, estamos tratando de refrescar por el tema de la temporada de las convocatorias, el tema de las postulaciones, pero es un aporte también de nosotros como empresa con este conversatorio, permitiendo obviamente refrescar un poquito, porque ya vienen las entrevistas también un poquito resaltando lo que vemos en pantalla, preguntas a veces, ¿no? Muy importantes que se deben tomar en cuenta también a la hora de una entrevista, como también usted mencionaba, ¿no, licenciado? El tema de lo que es la diferencia entre lo que es un impuesto, ¿no? O una patente, que es una contribución especial, y bueno, eso también es muy importante ver esas diferencias también, ¿no? Este material se le va a brindar igual a los participantes para que lo tengan de referencia, pero aprovechen si hay consultas, por favor. Por el momento veo que no hay nada, licenciado. Por favor, siga nomás con el material, por favor. ¿Ya? ¿Qué es la deuda tributaria? Es el tributo actualizado más el interés. ¿Qué tasas de interés tenemos? El 4, 6 y el 10%. ¿Ya? Esta sí ya es la fórmula de cálculo de la deuda tributaria, ¿ya? Para que puedan ver, es un estilo de gradita, ¿ya? Durante los primeros 4 años se calcula el 4%. Si la deuda ya tiene 5 o 6 años, ya hasta el año 7, se calcula un pedazo al 4% y el otro pedazo desde el año quinto al 6%. Y ya si la deuda tiene, pongámosle 8, 9, 10 años, se van a calcular con las tres tasas de interés de acuerdo a su rango de tiempo. Eh, Esto es algo importante que tienen que considerar. ¿Quiénes determinan la deuda tributaria? Tenemos formas, ¿ya? La deuda tributaria es un acto por el cual el sujeto pasivo o la administración tributaria declara la existencia y monto de la deuda. Hay una determinación realizada por el sujeto pasivo, que normalmente lo hace a través de las declaraciones juradas. Está la administración tributaria, que en estos casos puede ser impuestos nacionales, aduana, gobierno departamental, de gobierno municipal, que ellos pueden determinar deudas tributarias también, o también una determinación mixta, que es cuando el sujeto pasivo aporta los datos en mérito a los cuales las administraciones tributarias fijan el importe a pagar.
Por ejemplo, el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores es uno de esos datos. Yo declaro que tengo una casa de 40 metros cuadrados de construcción, 300 de lote, que por ahí pasa el alcantarillado, tengo servicio eléctrico, y en base a esos datos, la alcaldía determina cuánto es mi monto a cancelar, de acuerdo a las alícuotas que ellos tienen. Lo mismo en mi auto, yo tengo un auto de motor de 1600 cilindrados que tiene tantas puertas, cuyo valor es tanto, y en base a eso se hace un cálculo. ¿Ya? Esas son determinaciones mixtas, por ejemplo. Entre las que tenemos determinadas por el sujeto pasivo, ¿ya? Tenemos aquí un ejemplo, ¿ya? Donde el sujeto pasivo presenta la declaración jurada y no paga el total. Hizo un pago parcial, ¿ya? La administración tributaria le va a emitir un auto inicial de sumario contravencional, donde se está cobrando tanto el tributo y la sanción. Posterior a ello va a emitir un proveído de inicio de ejecución tributaria y por el tributo y por la sanción va a emitir una resolución sancionatoria. Posterior a esa, cuando quede firme esa resolución sancionatoria, emite un proveído de inicio de ejecución tributaria. Si paga o descarga el total, bien. Puede impugnar, se va ante la autoridad de impugnación tributaria o al juzgado contencioso tributario. Si no paga ese PIET que se emitió, se va a ir a ejecución tributaria. Determinadas por la administración tributaria. Aquí tenemos una orden de verificación, puede ser interna, externa, fiscalización externa. Se le emite una vista de cargo donde va el tributo y la sanción. Se emite una resolución determinativa donde ya igual se vuelve a cobrar el tributo y la sanción. Puede ser que paga o descarga el total, bien. No paga, se va a ejecución tributaria. Y si impugna, puede ir a la autoridad de impugnación tributaria o al juzgado contencioso tributario. Eso está establecido en el artículo 95 y 96, por si acaso. Bueno, la norma también permite facilidades de plan de pago para diferentes tipos de impuestos. IVA, ITV, los formularios que hemos visto. Están excluidas las retenciones. Las deudas sometidas a plan de pago, tributo emitido, mantenimiento, intereses, es decir, todo se puede ir. Se hace un pago de cuota inicial, de garantía. Pueden ir tanto deudas autodeterminadas o determinadas por la administración tributaria. La forma de pago es proporcional. Y sí, hay sanciones también. Se aplican tasas de interés, 4, 6 y 10% también, de acuerdo a la antigüedad de la deuda. Se hace llenar los formularios de solicitud, se paga la cuota inicial de garantía y se va a ventanilla entregando los requisitos y firmar la solicitud de pago. Después el departamento jurídico emite la resolución administrativa de aceptación de facilidad de plan de pago. Y bueno, vía internet ya va llenando la persona sus pagos de cuotas mes a mes. Ya cuando finaliza su plan de pago, el sistema verifica su cumplimiento o incumplimiento, que eso se hace cada mes, y de acuerdo a eso se emite un auto de conclusión o un informe de incumplimiento. Plazo máximo son 30 cuotas, ¿ya? Hay una cuota mínima, hay una posibilidad de atrasos, ya se puede pagar un poquito menos, pero hay que tener mucho cuidado de no jugar tanto con las tolerancias porque igual se tienen que regularizar y si uno estira mucho esas tolerancias puede declararse incumplida. La imputación de los pagos se realiza de manera proporcional desde el 2018. Antes se realizaba por antigüedad de deuda. Se pagaban las más antiguas, luego las más nuevas y así sucesivamente. Ahora todas las deudas sin importar su antigüedad se van pagando todas al mismo tiempo o todas se van debiendo al mismo tiempo. ¿El código tributario permite que la administración tributaria me devuelva? Sí, se llama acción de repetición, está reglamentado en el artículo 121 al 124, que se da para pagos indebidos y pagos en exceso. Pagos indebidos es una buena pregunta, ¿ya? Es cuando no me correspondía pagar. Yo estoy sujeto al IVA, ITIV y pagué una transmisión gratuita de bienes que no me correspondía. Pagué un ISAE como si fuera agencia de viaje, ¿ya? Y eso no me correspondía pagar. Pagos en exceso cuando pagué de más o dos veces, ¿ya? Prescriben estos a los 3 años de hecho el pago. La administración tributaria no me emite plata en efectivo, no me da, tome, pago en exceso.
Emite títulos valor endosables, negociables y sirven para pagar otro impuesto. En el caso de impuestos nacionales, emite los certificados de notas de crédito fiscal, SENOCREF. En el caso de aduana, emite notas de crédito fiscal. Si me rechazan mi solicitud de devolución impositiva, puedo impugnarla, ¿ya? Ahí tenemos los reglamentos para el tema de las devoluciones, tanto de la aduana como de impuestos nacionales. Hay también la devolución del IVA a exportadores, ¿ya? El IVA por concepto de neutralización impositiva, es decir, para no incluir impuestos en el precio de los productos que vendemos a otros países, el Estado me va a emitir certificados de devolución de impuestos, CDI, que son títulos de valor endosables y negociables que sirven para pagar otros impuestos. Esta restitución se realiza si se comprueba que la devolución autorizada fue indebida, se emitirá una resolución administrativa consignando el monto indebidamente devuelto, que se llama RADI. ¿Ya? También existe el reintegro del IVA a personas naturales, es la devolución del 5% de las compras a partir del registro como beneficiario. Se devuelven en efectivo a partir del siguiente mes. Yo me registro al RIVA, registro mis datos, carnet, número de cuenta, y voy pidiendo facturas con mi número de carnet, ya, si hay ciertos requisitos. No puedo ganar más de 9.000 bolivianos, por ejemplo, y son ciertas facturas que son las que me van a servir para la devolución. Y en base a eso me van a poder devolver este 5% directamente a mi cuenta. ¿Qué pasa si me equivoco al llenar mis declaraciones juradas o no lo hago correcto? El artículo 148 establece distintos ilícitos tributarios, ¿ya? Hay que tomar en cuenta el artículo 150 también que establece el tema de la retroactividad. Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable, ¿ya? Los ilícitos son acciones o omisiones que violan estas normas tributarias. También tienen agravantes que incrementan la multa en un 30%, reincidencia en el mismo ilícito, la resistencia, la insolvencia, los actos de violencia, empleo de armas, participación de 3 o más personas, por ejemplo. Esos son los agravantes. Entre las contravenciones tenemos establecidas en el artículo 160 la no inscripción, no facturar, omisión de pago, contrabando, incumplimiento de los deberes formales, establecimientos en leyes especiales. Y entre las sanciones tuviéramos a la multa, clausura, pérdidas de privilegios tributarios, prohibición de contratos con el Estado de 3 meses a 5 años, decomiso definitivo de mercaderías y suspensión temporal de actividades. Ya tenemos el tema de la multa por omisión de pago, que es importante conocerla. Eh, Esta multa se da justamente el que por omisión o acción u omisión no pague o pague de a menos, obtenga indebidamente liberaciones y excepciones, será sancionado con una multa desde el 60 hasta el 60% del tributo emitido actualizado. Tenemos a Juan Pérez que presentó su declaración jurada y no paga el total, se le emitió el auto inicial que vimos en su momento, ¿ya? Existe algo que se llama arrepentimiento eficaz y reducción de sanciones, que está establecido en el artículo 156 y 157. Permite que justamente si él cancela hasta antes del día 20º de notificado el auto inicial del sumario contravencional, no va a tener sanción, va a tener una reducción. Si ya una vez el día 21, ya, pero cancela antes de la emisión de la resolución sancionatoria, va a pagar una sanción al 12%, es decir, una sanción del 60% con una reducción del 80%, ¿ya? Es decir, 12%, ¿ya? Si una vez emitida perdón, una vez notificada la resolución sancionatoria, pero él va y paga ese día, el día siguiente, ¿ya? Antes de los 20 días de esa resolución sancionatoria, va a tener un descuento del 60% de esa sanción del 60%, es decir, el 40% del 60%, que viene a ser el 24% que va a pagar de sanción. Pero ya el día 20, bueno, si él impugna, todavía tiene una pequeña reducción de sanciones antes de impugnar al recurso jerárquico. Si ya impugna recurso jerárquico, ya su sanción está directamente al 100%, ¿ya? O si no llegara a impugnar en ningún momento, ya su sanción llega al tope que vendría a ser el 60%.
Esto es bonito que conozcamos cuáles son los títulos de ejecución tributaria, cómo me cobran en las administraciones tributarias. ¿Ya? Son títulos de ejecución tributaria los siguientes documentos firmes. Tengan claro ese documento firme, es decir, que ya venció los plazos de impugnación o los plazos que nos planteaba el documento. Resolución determinativa o sancionatoria, que tenían 20 días de plazo una vez notificado. Autos de multa, resolución de recursos de alzada, resolución de recursos jerárquicos, sentencia judicial ejecutoriada, declaración jurada, que es la más común, liquidación emergente de una determinación mixta, resolución de facilidades de plan de pagos incumplidos, resolución administrativa que exija la restitución de lo indebidamente devuelvo, esas RADI, ¿ya? Me van a emitir un proveído de inicio de ejecución tributaria y a partir del cuarto día de notificado ya me pueden aplicar medidas coactivas. ¿Pero qué medidas coactivas? ¿Cómo me van a cobrar? Señor, yo no tengo nada. Primeramente me van a hacer retención de fondos en los bancos a través de la AFI y también de clientes, si alguien queda pendiente de pagarme algo de mis clientes que yo he facturado, van a mandar cartas diciendo que le paguen impuestos y no a mí. Prohibición de contratos con el Estado a través de la Contraloría, hipotecas a bienes inmuebles, vehículos u otros, con su respectivo embargo y remate. Clausura del negocio y, bueno, este casi no se aplica o no se ha aplicado, administrar el negocio del deudor, en una intervención se llama eso. Si yo no estoy de acuerdo con alguna norma tributaria, el artículo 130 me permite hacer la impugnación de normas, ¿ya? Alguna administración tributaria, como la Jota, la Aduana Nacional, el gobierno departamental o el gobierno municipal emiten una norma, ¿ya? Yo tengo 20 días para impugnarla ante el Ministerio de Economía, ya no tiene efecto suspensivo y este rechazo agota la vía administrativa. Si fuera del gobierno departamental o el gobierno municipal, ante la máxima autoridad ejecutiva, entre el alcalde o el gobernador, tendría que preimpugnarla, ¿ya? Viéndose finalizado esa vía administrativa, bueno, también tenemos la vía judicial. Esta es la impugnación de recursos administrativos, señores. Este es como un resumen de un diplomado de impugnaciones que lo vamos a dar en 2 minutos, ¿ya? Hay un acto de la administración tributaria, me acaban de notificar, el día 21 ya se considera ese documento firme, ya me puede ejecutar la administración tributaria ese documento, pero yo lo impugno, ya lo voy a impugnar ante la autoridad de impugnación tributaria, ahí me genera efectos suspensivos, ya. Esa AIT va a emitir una resolución de recurso de alzada, me salió en contra, vuelvo a impugnar, ya. Tengo 20 días para impugnar una vez notificado ese recurso de alzada. Voy a interponer un recurso jerárquico y se va a emitir una resolución de recurso jerárquico que emite la Autoridad General Tributaria de La Paz, ¿ya? Donde se agota la vía administrativa, es decir, vuelve a salir en contra mía, ¿ya? Ahí ya me pueden ejecutar y cobrar lo que decía el acto primero, junto con los accesorios y sanciones que correspondan, ¿ya? Pero ahí yo puedo impugnar judicialmente mediante un proceso contencioso administrativo ante la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en Sucre. El mismo que va a emitir una sentencia, ¿ya? Y con eso agota la vía judicial, es ejecutable también esta sentencia. Esa sentencia puede decir, no, no corresponde el acto, anúlese, pueden salir tal vez los recursos de alzada, ¿verdad? Que pueden decir parcialmente, corresponde aquí, corresponde solo la mitad, uno de estos conceptos sí o estos conceptos no. Ahora también existe la impugnación judicial, que está en base a sentencias constitucionales, en base a los artículos de la ley 1340, que establecían que todavía se podían impugnar los actos administrativos por la vía judicial, ¿ya? Aquí está el acto de la administración tributaria, solamente tienen 15 días para notificar si se consideran horas, por si acaso, si las horas también cuentan, ¿ya? Se hace ante el juzgado administrativo, coactivo, fiscal y tributario, el cual va a emitir una sentencia en primera instancia. Este juez administrativo y coactivo, fiscal y tributario va a emitir esta sentencia. No estoy de acuerdo con esa sentencia o el impuesto sociales no está de acuerdo, puede interponer un recurso de apelación ante el juez en un plazo de 5 días, va a emitir un auto de vista o sentencia en segunda instancia, que está emitido por la sala en segunda instancia del Tribunal Departamental de Justicia. Yo no estoy de acuerdo, mi impuesto no está de acuerdo,
o la aduana no está de acuerdo con esta sentencia, se puede interponer un recurso de nulidad o casación ante el mismo juez en el plazo de 8 días, ¿ya? Eh, Esto ya se va a emitir por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Social Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, ¿ya? Esto agota la vía judicial, también ejecutable, y va a emitir un auto supremo. Allá en Sucre se va a emitir el auto supremo y de acuerdo a eso, justamente ya estaría de acuerdo a lo que diga dicho auto supremo, que puede rechazar, anular, volver a foja cero o dar diciendo, sí, sí, corresponde todo. Bueno, no va a decir, claro, cóbrese, pero va a decir, no, algo aceptado o rechazado. Bueno, señores, este sería el tema de la capacitación del día de hoy. Si hubiera alguna consulta o algo, aquí hay datos de contactos también para el que quiera agregar los números de Smart Focus. Este curso ha sido llevado gracias a ellos y yo le agradezco grandemente poder estar y formar parte de este conversatorio. Si hubiera una consulta, pueden hacerla por el chat, levantar la mano, no hay ningún problema. Muchísimas, pero realmente muchísimas gracias por la atención. Sí, licenciado. Bueno, primeramente agradecer por el material, la verdad que muy nutritivo también para los postulantes. También indicar de que, bueno, hemos tratado de resumir, ¿no? Todo lo que es normativa, lo más importante. Tengo una consulta, más que todo por el tema de lo que es bueno, las convocatorias generalmente me resaltan, pero bueno, la idea es de que estamos abriendo el tema de lo que es la normativa, en este caso el Código Tributario Boliviano. Hemos visto el Decreto Supremo 5327 igual y sus efectos, ¿no? Más que todo para que podamos ver el tema de lo que es esto que es vigente y actual, ¿no? Tengo una consulta, licenciado, por favor, si puedo pasárselo. Claro, bueno. Ya, me preguntan sobre la deuda tributaria. Por favor, si podríamos repetir esa parte, ya, sobre todo para entender, obviamente, de los componentes, ¿no? Eso es lo que me consultan, componentes de la deuda tributaria. Bueno, también mencionarle a los participantes que este videíto lo vamos a pasar mañana como parte del material. Vamos a tratar de brindarle también este material que nos han solicitado para que ustedes puedan tenerlo de referencia. El objetivo de este conversatorio es refrescar un poco del curso que hemos tenido en nuestra última versión y hemos actualizado temas que son vigentes, como el Decreto Supremo y también las últimas modificaciones que ha permitido, ¿no? El tema de lo que es los cambios en el Código Tributario Boliviano. Adelante, por favor, licenciado. Perfecto. Cuando mencionan la deuda tributaria, puede ser tal vez hasta una pregunta un poquito capciosa. Aquí están los componentes de de la deuda tributaria. Dice el tributo emitido expresados en UFB, en Unidad de Fomento de Vivienda, más intereses. ¿Ya? Así lo podemos resumir en su momento, ¿ya? Si algún rato nos preguntan. Ya, otra forma que yo le digo es tributo tributo actualizado más interés. El tributo actualizado es el tributo omitido con más mantenimiento de valor, más intereses. Cualquiera de las tres formas estaría correcta, ¿ya? Pero como a muchas personas les gusta tal como está en la ley, ¿ya? Tributo omitido en UFB más intereses. Vendría a ser lo correcto. Como ven la fórmula DT, TO más I, ¿ya? Esa vendría a ser la respuesta correcta. Perfecto, sí, o sea, la verdad que la normativa nos explica, ¿no? Bueno, usted mencionaba por el tema de lo que es de las diferentes formas de conocerlo. La idea de nosotros es poder transmitirle un poco la forma más práctica también, ¿no? El tema de lo que es estos temas tributarios. Bueno, también como orientación en la experiencia que nosotros hemos tenido capacitando también a postulantes, hemos tenido experiencia también para capacitar a servidores públicos también en diferentes instituciones que se dedican a este tema de la administración tributaria o que son parte de la administración tributaria. Hemos visto también el tema de que resaltan mucho el conocimiento de la institución a la cual se va a postular. Nosotros como empresa siempre recomendamos el tema de interesarse un poco en conocer la misión, la visión, quiénes son las autoridades, quiénes están a la cabeza, las MAE, ¿no? Las máximas autoridades ejecutivas, el tema también de qué viceministerio, ministerio dependen, ¿no? ¿Cuál es su dependencia?
Y bueno, son temas que tal vez no están dentro de la norma, pero que tienen su incidencia en el tema de lo que es interesarse por la institución a la cual se está postulando o intentando pertenecer, ¿no? Este, licenciado, creo que ya no tenemos consulta, estamos dentro del horario. Si desea ya ir despidiéndose un poco para los participantes que se conectaron el día de hoy, por favor, adelante, licenciado, o si quiere dar algún punto último a resaltar, solamente agradecerle por su participación, por el material que nos ha preparado. Y bueno, también sabemos que es muy importante, ¿no? Tener información actualizada, ¿no? Como usted nos ha brindado el día de hoy. Yo agradecer a todos los participantes, un gusto haber estado con ustedes. Hasta una próxima reunión. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Perfecto, muy bien. Nosotros ya a nombre de la empresa Smart Focus, bueno, solamente para ir culminando con este conversatorio, indicarle a todos los participantes que le vamos a enviar este video mediante un link para que ustedes lo puedan repasar o ver en el tema de lo que es su tiempo disponible. Nosotros le estaremos brindando información también de apoyo para que ustedes puedan tenerlo de referencia. Por nuestra parte, muy contento por la participación. Estaremos atentos también nosotros para brindarles nuevas capacitaciones, nuevas versiones también de las normativas que están vigentes actualmente. Bueno, estamos atendiendo muchas solicitudes de lo que son postulantes a diferentes instituciones públicas y estamos para atenderlos. Está el número en la pantalla, estamos para atenderlo y bueno, será hasta una próxima ocasión, otra capacitación, otro conversatorio que tengamos también para poder hablar de estos temas también que son muy importantes, ¿no? Los temas tributarios. Que tengan buenas noches a todos. Les agradecemos nuevamente por haber se conectado el día de hoy y será bueno hasta un nuevo día para aprender algo nuevo, ¿no? Una nueva capacitación. Que tengan buenas noches. Hasta luego.